Les doy la bienvenida a este lugar en nombre de Ricardo Sánchez, ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, del doctor Domingo Medina, presidente del CIM, y le agradecemos al doctor Omar Hurtado Rayuxen por permitirnos estar una vez más en este espacio. Yo voy a empezar esta presentación haciendo exactamente lo que los expertos en oratoria dicen que uno no debe hacer, y es confesar el nerviosismo que siento por estar aquí hoy. Pero estamos en familia, así que eso quizás no sea un error. Tengo que decir que la invitación que me hizo el negro Xavier me emocionó tanto que no me di lo que significaba esto para mí, que es hablar de mi abuelo, de Luis Antonio Vigot, que era el más elocuente, y además presentar a Vladimir, a quien siempre parece que las palabras no le tomaran ningún esfuerzo en salir. Yo, en cambio, como muchos de ustedes saben, estudié química, y en aquellos lares no somos muy de moderar nada. Además, estoy aquí asumiendo una labor que en estos 9 años ha sido o de mi mamá o de Goyo. Entonces se trata también un poco de calzarme esos zapatos grandes que ellos me han dejado. ¿Y qué se dice para presentar una conferencia sobre Luis Antonio y la música en su cumpleaños número 90? Yo primero pensé en hablar de cómo la música lo acompañó a lo largo de su vida e incluso después de su muerte, pero la verdad no habría sabido qué decir. Luego una amiga me sugirió que revisara los libros sobre música que él escribió, y tampoco me convenció porque seguramente todos los que están aquí ya los habrán leído. Así que anoche, tratando de ordenar lo que iba a decir, busqué en sus agendas y encontré en la del 2012 algunas notas que lo llevaron a esta frase. Vencer la peste del olvido, ver la realidad más allá de la realidad misma y tener una mente abierta y sensible y una conciencia libre y dinámica son componentes fundamentales para abordar un problema de investigación, o sea, de creación en el campo de la educación comparada. Y yo sé que no vinimos a hablar de educación comparada, pero a pesar de que ni Vladimir ni yo investigamos en ese campo, esta es una de nuestras frases favoritas. Y gracias a esa agenda descubrí por qué. Porque son componentes fundamentales no solo para la investigación en ese campo, sino, me atrevería a decir, para cualquier cosa en la vida. Y ahí encontré la respuesta, que es lo que vengo a decir aquí hoy. Luis Antonio Vigot, quien nos reúne cada año para hablar de su relación con cosas diferentes, nació hace 90 años. Y si algo podemos decir de él es que fue capaz de vivir muchas vidas en una sola. Sé que suena lugar común, pero es la pura verdad. Hemos pasado horas hablando de Luis Antonio, el pedagogo, el profesor, el político, el profesor de artesanía, pero también fue músico. Y aunque esa faceta duró poco, hizo que la música fuera siempre parte de su vida. Por eso incluso en su obra escrita encontramos esos 3 libros sobre música. Pero yo me di cuenta de que en realidad es sobre músicos. Y es que lo que fue capaz de reunir a todos esos Luis Antonio fue el militante y el amigo. Y dice la profe Liliana, que viene por ahí, que también fue lo popular. Por eso, esos libros son también un manifiesto político y de la amistad. Y en esas agendas siempre vamos a encontrar una frase del físico que resolvió la ecuación de onda para el átomo de hidrógeno, seguida de una de Ismael Rivera y luego un esquema del proyecto Barlovento. Incluso en los números de teléfonos están el de Gloria Martín, seguido del ministro del Deporte y luego el de la señora Idela del Cafetín. Sin contar los eventos. 8 a.m., conferencia El Método. 10 a.m., mesas de trabajo. 2 p.m., San Juan de la Vega. De mi abuelo no aprendí a escuchar un álbum entero, ni siquiera una canción completa. Escuchar música con Luis Antonio era más bien adelantar hasta el montuno o el solo de guitarra para que Ernesto lo escuchara, o hasta el coro para que Belki se fijara en la letra, ponerle la mejor canción de ese disco a Carlotona o Alsacia, o repetir la misma canción hasta que nos aprendiéramos el coro. Los domingos, cuando nos sentamos a escuchar música y soy yo quien la pone, mi abuela siempre dice: ay, no, te pareces a tu abuelo, que cuando uno se está emocionando con una canción la quitas. Lo que sí aprendí fue a nunca avergonzarme de que me gustara la música producto de las expresiones culturales. Y debe ser por eso que mi música favorita es caribeña, como la historia del bolero cubano, venezolana, como el canto popular margariteño, y política, porque no solo de vida vive el hombre. Siempre es un orgullo poder estar aquí
y escuchar a otros hablar sobre mi abuelo, y por eso hoy quise hablarles un poco desde la nietitud. Pero vamos a conversar con el que sabe de verdad, que es Vladi. Él es diseñador gráfico, productor de televisión, cine y radio, profesor universitario y director de la Cinemateca Nacional, pero además es hijo, sobrino, tío, esposo, papá de 3 y lo que lo trae el día de hoy, gran amigo de Luis Antonio y escuchador experto de todos los géneros musicales. Esa debe ser por mucho la presentación más hermosa que me han hecho en la vida. Gracias, Sofi, te quiero. Estoy medio engripado. Y ahí estaba muy preocupado porque yo decía, estaba dando clase esta mañana y decía, no puedo llegar tarde, no puedo llegar tarde, no puedo llegar tarde. A Luis Antonio Vigó uno nunca le llegaba tarde. Y lo único que era peor que llegarle tarde era embarcarlo. Eso era terrible. Así que bueno, tocó correr y llegar a tiempo, aunque engripado. La presentación de Sofi habla de 3 libros, yo creo que fundamentales, no solo en la obra de Luis Antonio, sino para todos los venezolanos. En el caso de la biografía del bolero cubano, incluso para los cubanos. ¿Saben lo celoso que es el pueblo cubano con sus referentes, y que para ellos, además un libro prologado por Omar Acosta, que para ellos un libro que habla sobre el bolero cubano, no hecho por un cubano, era una cosa de cuidado, ¿no? Mucho cuidado ahí, vamos a ver qué es esto, y que para los cubanos, para el pueblo cubano, reconocer ese libro como una obra fundamental sobre la música cubana es decir mucho. Yo tengo una relación muy particular con Luis Antonio, porque evidentemente había una diferencia de edad importante. Yo conozco a Luis Antonio como un comandante, ¿no? Un referente político al que uno iba a visitar, con el que hablábamos, con el que conspirábamos, con el que hacíamos cosas, ¿no? Y te ponía tareas y te decía, mira, tú tienes que hacer tal no sé qué y tal. Normal, pues una relación política, porque además eso también le gustó. Yo creo que eso tuvo mucho que ver con su vocación de educador y de maestro, que él nos ponía tareas. Tuvo una reunión con Luis Antonio, todo el mundo salía de ahí con una tarea. Si no salías con tarea, preocúpate. Entonces, bueno, decía, yo llego a Luis Antonio por la vía política, ¿no? Por la acción política. Pero después me entero en el camino que ese señor había escrito un libro sobre Alí y un libro sobre el bolero, y que eran 2 temas que a mí me importaban, me interesaban mucho, ¿no? Estaba yo iniciándome en esto de la investigación musical. Y entonces empiezo como a caerle a preguntas constantemente, y entonces él me decía, bueno, vente, vamos a hablar. Y ahí empezamos a tejer una relación muy, muy simpática y muy bonita. Con el tiempo yo me fui como convirtiendo en una especie de proveedor de nuevos sonidos. Y entonces él iba llevando cosas nuevas que iban surgiendo, que iban apareciendo. Hay 2 reflexiones que siguen haciéndose, yo creo que incluso sigo haciendo yo después de 20 años, y que iniciaron con Luis Antonio. Y es un poco lo que traigo para este encuentro. La primera tiene que ver con lo que es la salsa. A Luis Antonio le gustaba mucho la salsa, pero además era un gran defensor de la identidad de cada uno de los pueblos. En consecuencia, defendía que la salsa era el producto de la música cubana y que había que reconocer y nombrar los ritmos y los géneros por su nombre. Sí, el son, la guaracha, el guaguancó, el cha-cha-cha, el mambo, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque la convención social nos dijera, eso es salsa. Entonces, bueno, para él era eso muy importante. Y en algún momento entonces discutíamos sobre si el bolero es salsa o no.
Es decir, digamos, si el son es salsa, si la guaracha es salsa, si el mambo es salsa y todo lo metieron en esa caja, bueno, ¿cómo queda el bolero ahí? Porque los discos de música latino-caribeña, cuando surge el boom, tenían al lado del nombre del tema qué género eran, ¿no? Decía el tema tal, guaguancó, el tema tal, son montuno, el tema no sé qué, guaracha. Y eso fue desapareciendo. ¿Por qué desaparece eso? Bueno, porque a la Fania Records, Jerry Masucci y Johnny Pacheco, les resultaba mucho más fácil decir todo esto el salsa que está explicando cada uno de estos temas. Además, uno compraba un disco de eso y podía aparecer hasta 6, 7 géneros distintos, ¿no? Entonces, claro, era complicado decir de qué es ese disco, digo, para esa cosa que ahora llaman el merchandising o el marketing. Es decir, ¿cómo lo explicas, no? ¿Cómo lo identificas? Bueno, ¿de qué es este disco? Ah, bueno, de salsa, y se acabó. Ellos tomaron ese término para nombrar a la música latino-caribeña y como que nos fueron quitando identidad, porque además la salsa no solo era la música cubana, también era la música puertorriqueña, la música dominicana, la música, bueno, de todo el Gran Caribe, la venezolana incluso. Como todos sabemos, el término salsa, surge de un programa de radio en Venezuela con Fides Danilo Escalona, que tenía un programa de radio llamado La Hora de la Salsa. Después se llamó La Hora de la Salsa, el sabor y el bembé. Y después de ahí, y de eso se lo llevaron la Fania y tituló todos estos géneros. Entonces yo discutía con Luis Antonio, bueno, ahí está bien, la salsa, entre comillas, no existe, ¿qué es? ¿No? Ah, bueno, que es la apropiación de nuestros ritmos, de nuestros géneros latino-caribeños. Pero ya la gente asumió el término. Es decir, tú no llegas a una fiesta, no llegas a un matiné, no llegas a una casa y dices, ponme un son montuno, no, tú dices, ponme salsa. Tú dices, a lo mejor, tú no dices, ponme una bomba, una plena. No, eso es Cortijo y su combo, que le gustaba mucho a Luis Antonio. A Luis Antonio le encantaba la plena, le encantaba la música popular afro-puertorriqueña. Entonces, bueno, con el tiempo, ¿qué hacemos nosotros para poner las cosas como en su reacomodar o poner las cosas en su justa dimensión? Entonces, bueno, fuimos llegando como a una, y ahí fuimos llegando, pero bueno, el andar de la vida hizo que no llegáramos a una cosa definitiva, pero más o menos nos quedamos con que la salsa era la cultura musical del Caribe. Es decir, las músicas del Caribe, el Caribe hispano, el Caribe latino, y también las formas asociadas a la música, es decir, cómo se baila, cómo nos relacionamos nosotros en una fiesta, cómo nos relacionamos nosotros con el otro, con la otredad, esa cosa del obrero de salir del trabajo. Cuando digo el obrero no me refiero al obrero de la construcción, obreros somos todos los que trabajamos por un sueldo, ¿no? Esa cosa del obrero de salir del trabajo y llegar a la casa y antes pararte en la esquina, tomarte 2 cervezas con los vecinos, con los panas de la infancia y después subir, eso es la salsa. Y que además, una cosa que no podíamos negar, a propósito de vencer la peste del olvido, una cosa que no podíamos negar es que en todos esos sonidos había una crónica del Caribe. O sea, la crónica del Caribe se expresa así en libros, pero también se expresa en su música. Y uno no podíamos negar eso. Y yo he estado todos estos años tratando como de cuajar eso, ¿no? De darle forma a ese concepto y que sea un aporte nuevamente de Venezuela de que la salsa no la negamos, existe, porque hay unos fundamentalistas que dicen eso no existe, ¿no?
y está bien, ojo, eso es respetable y además hay que incorporarlo al análisis. Pero en nuestro caso era, bueno, no negarlo porque ya el pueblo se lo apropió. Bueno, vamos a reconfigurarlo, vamos a como a replantearlo, vamos a entenderlo primero y luego lo replanteamos. Y nos gustaba eso, ese elemento, lo dejo allí como un aporte y que de allí, bueno, se desprenda lo que se tenga que desprender, ¿no? O sea, la salsa como la cultura musical del Caribe. Y yo creo que visto así es muy potente. Reconociendo, repito, que la salsa está llena de una cantidad de ingredientes, muchos venidos de Cuba, muchos venidos de Puerto Rico, etcétera, etcétera. En algún momento el merengue se desprendió e hizo como vida propia, pero en los primeros discos de la Fania había merengues. De hecho, Wilfrido Vargas graba con la Fania, graba con Fania Records, incluso hace parte del Fania All Star en uno de los conciertos más significativos, que es el Fania All Star en La Habana. Hay cubanos que se negaron a ir a Cuba y entonces, bueno, Pacheco convocó a quienes ya habían pasado por Fania y uno entre ellos estaba Wilfrido Vargas. Luego que se nos había quedado siempre como aparte, era el bolero. Y ahí empieza a surgir otra reflexión que se vino como construyendo con el tiempo. Y si de algo sabía Luis Antonio era de bolero, era increíble. Luis Antonio sabía de todo, no solo de música, de todo, es una cosa insólita. Le gustaba mucho el tango también. Creo que tenía investigaciones con el tango que no pudo culminar. Pero bueno, con el tema del bolero, que en algún momento, cuando uno empieza como a revisar, el bolero empieza como a salirse también, más o menos como el merengue, empieza a salirse de la amalgama, de la mezcla, de todo lo que es la salsa y tal, aunque siguieron apareciendo boleros en los discos de salsa, e incluso Fania grabó discos completos de bolero, homenaje a los boleristas, un disco de Héctor Lavoe, homenaje a Felipe Pirela, que es increíblemente bueno. A Luis Antonio le gustaba mucho también. Se llevaba bien con Héctor Lavoe y con Felipe Pirela. Aunque recordábamos ahorita que su bolerista, no sé si preferida, era la Guillot, Olga Guillot. Entonces, un momento yo empiezo, bueno, como a revisar el bolero en América Latina y empiezo a ver que hay un gran o una gran bolerista en cada uno de los países, ni siquiera latinoamericanos, sino americanos, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Brasil. Y entonces empiezo un tremendismo, ¿no? Nuestro. Empiezo a decirle a Luis Antonio que si nos ponemos quisquillosos y empezamos a buscar, hay un y una gran bolerista en cada uno de nuestros países. Si no es que hay alguien que interpreta el bolero, porque eso, bueno, siempre va a aparecer. En cualquier país del mundo tú buscas a alguien que toque tango y lo vas a conseguir. En cualquier país del mundo buscas a alguien que toque ranchera, que cante ranchera y lo vas a conseguir. Pero en el caso del bolero en América, incluido otros países, España, etcétera, Portugal, hay un intérprete masculino y una, no o, sino y una intérprete femenina, por lo menos uno y uno. Grande, importante, de renombre, con éxito, reconocido. Yo le decía, coño, Luis Antonio, el bolero es la música popular americana. Es decir, existe la música en todos los países tienen una expresión musical. Todos los países tienen una expresión musical que los identifica.
Pero si tú dices, bueno, ¿cuál es la música de todo este continente? ¿Cuál es la expresión musical de este continente? Es definitivamente el bolero. A Luis Antonio se le pusieron los ojos así. Peló los ojos. Extraordinario. Estupendo. Y bueno, a partir de ahí empezamos como a jugar, ¿no? Y a buscar quién es la de no sé qué y quién es el de no sé dónde, etc. Y empiezo yo a llevarle, además, noveles intérpretes, porque también había una cosa como que el bolero era una cosa de viejos, ¿no? Todavía, pareciera que nos quieren llevar para allá. Hace como 15 días extrañé horrores a Luis Antonio, porque Ileana Cabra, una cantante puertorriqueña que hizo parte de ese grupo llamado Calle 13, de donde salió René, Residente y Visitante, los hermanos, ella también es hermano de ellos, lanzó un disco de boleros, se llama Así las canto yo, y es hermoso. Y lo extrañó horrores porque me hubiese encantado irme a la oficina de Luis Antonio en la Bolivariana y decirle, echamos, ¿escuchaste esta vaina? Porque además recuerdo que cuando Ileana lanza La Pared, un bolero también, obviamente, eso habría sido 2011, 2012. Yo estaba así como, ¿sabes? Esta jeva que viene de un grupo medio en el rap, medio en el pop, sale con un tema del repertorio bolerístico y muy bien, ¿no? Y entonces yo se la llevo a José Antonio y empezamos allá, decía, hay futuro en el bolero. Y él decía, oye, lo hace muy bien, qué buena, ¿cómo se llama? ¿Y dónde salió? Y, Luis Antonio era un tipo de verdad muy enterado, no era un tipo... yo le digo, no, ella era la cantante era la voz femenina y corista en Calle 13. Y me imagínate, no sé qué. Y después, pocos años después, discutimos y disfrutamos ese disco de Fabiola José y Leonel Ruiz que se llama Parece Mentira. Y yo a propósito de ese disco le decía, creo que es el último disco de bolero que recuerdo haber conversado con él, ¿no? Y él decía, Fabiola es principalmente una cantante de música tradicional venezolana, aunque formada en el canto lírico, canto académico. Y está Amaranta, que no me dejará mentir. Y Leonel es un tipo que viene como más del jazz, y bueno, y también su trabajo está siempre moteado por la música tradicional popular venezolana. Y que se hayan lanzado un disco del repertorio bolerístico venezolano, creo que solo un tema no es venezolano, no es de autor venezolano, no recuerdo cuál, pero creo que hay un tema de César Portillo de la Luz. Y decía, chamo, esto nos confirma que la cosa va por aquí. Y que además Ileana Cabra venía también, bueno, del rap y el pop, y se haya metido en el bolero. Y que ahora, 13 años después, en sus discos ella sigue metiendo bolero, salsa, grabó con Cheo Feliciano, algunas cosas. Pero que 12 años después, 13 años después más o menos, haya lanzado un disco exclusivamente de bolero, nos dice que todos los músicos, los cantantes serios, honestos, latinoamericanos, que en algún momento tienen que buscar la raíz y sus sonidos primarios, van a morir en el bolero. Lo hizo hasta Luis Miguel, ¿no? Que era muy también del pop y la cosa, y terminó haciendo creo que unos buenos discos, la verdad, de bolero. Entonces, yo tengo esas dos reflexiones por ahí. En algún momento espero tener el tiempo para dedicarme de verdad y hacer investigación y extrañar horrores a Luis Antonio por no poderlo llamar y preguntarle. Pero yo siento que es una deuda que tengo además con Luis Antonio. O sea, fueron conversaciones de años, ¿no? Donde obviamente no es que nos veíamos una vez a la semana ni nada por el estilo, porque bueno, cada quien estaba en su agenda.
y Luis Antonio tuvo un tiempo que viajaba mucho. Pero creo que, insisto, creo que es una deuda que tengo con él, una deuda que hay con él, pues una cosa, una cosa inacabada. Y con Luis Antonio había que cumplir la tarea. O sea, no había que llegar tarde, embarcarlo era terrible, pero además tenía que cumplir la tarea. Y yo todavía la tengo allí, insisto, a la espera de tener el tiempo necesario y suficiente, por lo menos para cerrarlo, de si la salsa es o no la cultura musical del Caribe y si el bolero es o no el género principal que nos une como americanos. Muchísimas gracias.